Imagina descubrir que tu inmadurez emocional no es una falla personal, sino una herida psíquica profunda legada por generaciones. Imagina darte cuenta de que la forma en que te relacionas con el mundo, con las mujeres, con tus amigos e incluso contigo mismo, está marcada por la ausencia y el exceso, por la falta de un padre y la sobreprotección de una madre. ¿Por qué tantos hombres hoy, incluso con 30, 40 o más años, aún se comportan como adolescentes asustados, incapaces de sostener sus propias vidas con dignidad y responsabilidad? ¿Por qué tantos huyen del compromiso, temen la soledad y buscan inconscientemente una figura materna en cada relación amorosa? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio incómodo pero necesario: la inmadurez emocional masculina en la modernidad. Un fenómeno que Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, ayudó a comprender a través de su exploración del inconsciente colectivo y los arquetipos. Donde reina la madre, el padre está ausente, escribió Jung, revelando una dinámica silenciosa que se repite generación tras generación. Cuando la figura paterna es débil, ausente o distante, el niño no encuentra en el padre ese modelo de estructura, límite y separación vital para salir de la fusión simbiótica con la madre. Así como Peter Pan, muchos hombres permanecen atrapados en la fantasía infantil de la eterna juventud, evitando los desafíos y las responsabilidades que definen la adultez. Pero ¿qué precio pagan por mantenerse en la tierra de nunca jamás? La confusión entre amor y dependencia, el miedo paralizante a la soledad, la dificultad para sostener vínculos sanos y proyectos de vida consistentes. Este no es un juicio, no es una condena, es una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro, con valentía y compasión, para reconocer que quizás la causa de tu sufrimiento actual no es la falta de fuerza, sino la falta de guía. ¿Y si te dijera que tu dificultad para madurar no es un defecto, sino un síntoma de un inconsciente herido? ¿Y si te dijera que ese niño perdido dentro de ti no necesita ser rechazado sino comprendido e integrado? Hoy vamos a hablar de ese niño, de ese hombre que teme crecer, de cómo la ausencia del padre y la sobreprotección materna modelan una masculinidad frágil, dependiente y herida, y de cómo, a través del proceso que Jung llamó individuación, es posible transformarse en el hombre que siempre pudiste ser. Este no es solo un video, es un umbral. Atrévete a cruzarlo. En la arquitectura invisible de la psique humana, la figura paterna ocupa un lugar fundamental. No se trata únicamente de la presencia física de un hombre en el hogar, sino de la encarnación de un principio, el principio de orden, de límite, de dirección. Para Carl Jung, el padre representa el arquetipo de la ley y la estructura. Es quien, simbólicamente, corta el cordón umbilical que une al niño con la madre, permitiéndole por primera vez experimentar la alteridad. El reconocimiento de que el mundo no es una extensión de la madre ni del propio ego, sino una realidad compleja que requiere adaptación, esfuerzo y responsabilidad. Cuando este arquetipo está ausente o debilitado, el niño queda atrapado en un espacio psíquico caótico, fusionado con la figura materna. En lugar de ser guiado hacia el mundo, permanece en una esfera de protección que, aunque reconfortante, resulta asfixiante a largo plazo. Imagina un barco a la deriva en alta mar, sin timón ni brújula. Así es la psique de un hombre cuya función paterna no ha sido suficientemente internalizada. Carece de dirección clara, teme tomar decisiones firmes y, por ende, evita el compromiso y la confrontación con los aspectos más duros y exigentes de la existencia. Jung advertía que el padre, cuando cumple su rol arquetípico, introduce al hijo en el mundo de los hombres, marcando la transición crucial de la infancia a la adultez. Sin esta transición, el hombre queda suspendido en un limbo emocional. Ni niño pleno de espontaneidad y vulnerabilidad, ni adulto capaz de sostenerse con autonomía. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de un padre presente, emocionalmente disponible y capaz de enseñarnos, no solo con palabras, sino con actos, el valor de los límites, la fuerza de la responsabilidad y la dignidad de ser hombre? La ausencia paterna no siempre es física, a veces es emocional, un padre que estuvo allí pero frío, distante, incapaz de ofrecer afecto o guía. Otras veces es simbólica, un padre dominado por sus propias heridas, temores y carencias que nunca pudo asumir plenamente su papel. Y en ese vacío crece el caos. El niño se siente desamparado y la madre, muchas veces impulsada por su propio temor de que el hijo sufra o se pierda, se sobreinvolucra, intensificando aún más la fusión simbiótica que paraliza el desarrollo masculino. Por eso Jung enfatizaba que la figura paterna es indispensable para la construcción de un yo fuerte y resiliente. Sin ella, el hombre no logra separarse de la madre, ni de la comodidad ni de la dependencia emocional, y queda atrapado en una adolescencia prolongada, temerosa,
e incapaz de afirmarse en el mundo. Este es el primer paso para comprender por qué tantos hombres modernos no logran madurar. Porque el padre, como símbolo interno de dirección y límite, está ausente o no ha sido lo suficientemente integrado en la psique. Y donde no hay dirección reina la confusión. Donde no hay límite surge el miedo. Donde no hay estructura se instala la fuga. Pero esta es solo una parte de la historia. A continuación vamos a explorar el otro polo de esta dinámica, la superprotección materna. Esa prisión disimulada de amor que sin que nadie lo note, termina por impedir que el hombre se convierta en sí mismo. Si la ausencia del padre genera un vacío de dirección y estructura, la superprotección materna suele llenarlo, pero a un costo altísimo. Un amor que en lugar de liberar, aprisiona. Un cuidado que, en lugar de fortalecer, debilita. Carl Jung fue profundamente claro respecto a este fenómeno. El mayor peligro para el hijo no es la falta de amor, sino el amor posesivo e inconsciente de la madre. Cuando la madre, por miedo, inseguridad o por compensar la ausencia del padre, se convierte en el centro absoluto de la vida del hijo, lo encierra en una burbuja emocional que inhibe su crecimiento. El niño inicialmente se siente seguro, amado, protegido. Pero poco a poco, sin siquiera advertirlo, se transforma en un prisionero de ese vínculo. No se le permite experimentar frustraciones naturales, ni asumir riesgos, ni cometer errores esenciales para el proceso de maduración. Cada intento de autonomía es percibido consciente o inconscientemente como una amenaza para la madre, y el niño aprende entonces a reprimir su impulso de separarse. Imagina una planta criada en una estufa, protegida del frío, del viento y de la lluvia. Crece frágil, incapaz de resistir cuando finalmente se expone al mundo real. Así es el hombre que ha sido superprotegido por una madre que, sin intención de hacerle daño, no le permitió enfrentarse a la dureza necesaria de la vida. En esta dinámica el amor se vuelve una cadena, invisible pero irrompible. El hijo, ya adulto, continúa buscando esa seguridad materna en sus relaciones amorosas, proyectando sobre sus parejas la expectativa de protección incondicional y, a menudo, viviendo relaciones marcadas por la dependencia y la frustración. Jung describía este patrón como el complejo materno, donde la madre no es solo una persona, sino una fuerza arquetípica dentro de la psique, capaz de dominar la vida emocional del individuo. Cuando este complejo se activa en exceso, el hombre se vuelve pasivo, inseguro, y teme adentrarse en la incertidumbre del mundo adulto. ¿Y cómo podría ser de otro modo si nunca se le permitió experimentar la frustración, la caída y el error? La superprotección, aunque envuelta en ternura, priva al hijo de la oportunidad de desarrollar la musculatura psíquica necesaria para la vida. No aprende a confiar en su propio juicio, ni a sostener su propia vulnerabilidad, ni a forjar su camino con coraje. El resultado es un hombre que permanece infantilizado, que teme ser rechazado y que evita el compromiso porque, en el fondo, sigue esperando ser protegido por alguien que lo salve de las inclemencias del mundo. Pero el mundo no protege, el mundo exige, y es en esa exigencia donde se forja la verdadera madurez. Por eso, comprender cómo este amor materno, cuando se vuelve sobreprotector, se convierte en una prisión disfrazada, es esencial para iniciar cualquier proceso de liberación y transformación. No se trata de culpar a la madre, sino de entender la dinámica inconsciente que mantiene al hombre atado a una infancia psíquica interminable. Ahora que hemos vislumbrado cómo la ausencia del padre y la sobreprotección de la madre modelan esta inmadurez, es momento de adentrarnos en las consecuencias psíquicas de este patrón, la dependencia, la inseguridad y la falta de propósito que atormentan a tantos hombres en la actualidad. Las heridas invisibles dejan cicatrices profundas. Cuando un hombre crece sin la dirección del padre y bajo la sombra protectora de una madre que no supo o no pudo soltarlo, su estructura psíquica se ve comprometida en sus cimientos más fundamentales. Una de las consecuencias más evidentes es la dependencia emocional. El hombre que no ha completado simbólicamente la separación de la madre continúa, incluso en la adultez, buscando una madre sustituta. Esto se manifiesta en relaciones afectivas donde proyecta en su pareja la expectativa de cuidado incondicional, protección y comprensión total. Pero esta demanda es irreal e insostenible. Nadie puede, ni debe, cumplir el papel de madre en una relación de pareja. Carl Jung lo expresó con contundencia. Todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Así, la inmadurez emocional no elaborada se proyecta en los vínculos, generando relaciones tóxicas, codependientes y muchas veces destructivas. El hombre que vive desde esta herida teme profundamente la soledad. No sabe estar consigo mismo porque nunca aprendió a habitar su propio espacio psíquico sin la presencia tranquilizadora de una figura materna.
Por eso se aferra a relaciones que no le nutren, evita rupturas que son necesarias, y cuando es abandonado siente que se desmorona por completo, como si su propia existencia dependiera de la presencia del otro. Además de la dependencia surge la inseguridad crónica. El niño sobreprotegido nunca aprendió a confiar en su propio criterio ni a asumir las consecuencias de sus decisiones. El adulto resultante duda constantemente de sí mismo, teme equivocarse y, en consecuencia, evita asumir riesgos o comprometerse con proyectos a largo plazo. Esta inseguridad lo conduce inevitablemente a una sensación de vacío y falta de propósito. Sin una brújula interna que lo oriente, se siente perdido, atrapado en una existencia que percibe como insatisfactoria, pero de la cual no sabe cómo escapar. Imagina a un hombre en medio de un vasto desierto, sin mapas, sin señales, sin horizonte claro. Esa es la experiencia interna de quien no logró integrar la función paterna ni liberarse de la sobreprotección materna. Una vida sin dirección, marcada por la evasión y la parálisis. Jung advertía que la falta de confrontación con la propia sombra, esas partes no integradas de la psique, condena al individuo a repetir los mismos patrones dolorosos de forma inconsciente. El hombre inmaduro, sin saberlo, busca reiteradamente vínculos que reproducen la dinámica materna, mientras huye de los desafíos que podrían permitirle convertirse en el adulto que anhela ser. Y es aquí donde emerge la paradoja trágica. Cuanto más evita el dolor de crecer, más se hunde en el sufrimiento de una existencia sin sentido. Cuanto más teme la soledad, más se expone a relaciones que le generan abandono. Cuanto más huye de la responsabilidad, más siente que su vida carece de valor. Pero este no es un destino inevitable. No estamos condenados a repetir eternamente los patrones de nuestro inconsciente. Como enseñó Jung, podemos transformar el dolor en camino, la herida en sabiduría y la dependencia en libertad. Para ello, es necesario comprender que este masculino herido, esta fragilidad existencial, tiene una raíz profunda: la pérdida de la capacidad de autoafirmarse, de erigirse como sujeto autónomo en el mundo. Y hacia allí nos dirigimos ahora, hacia la comprensión del masculino fracturado y de cómo puede ser restaurado. Cuando la figura paterna está ausente y la presencia materna se vuelve sobreprotectora, el masculino interno, esa fuerza arquetípica que impulsa al hombre a afirmarse en el mundo, a conquistar sus propios espacios y a asumir su destino, se ve profundamente debilitado. El resultado es un hombre que vive desconectado de su capacidad de decisión, de acción y de confrontación. Carl Jung fue claro al señalar que sin la integración de la energía paterna, el individuo queda a merced de las fuerzas inconscientes que dominan su vida, en particular de la madre arquetípica. Así, el hombre que no internalizó adecuadamente la función paterna se mantiene en una posición psíquica pasiva, temerosa, constantemente buscando aprobación externa y evitando el enfrentamiento necesario con los desafíos que la vida adulta exige. Imagina a un guerrero sin espada, sin escudo y sin propósito. Así es el hombre que no ha desarrollado su masculino interior. Alguien que siente que la vida es demasiado grande, demasiado exigente, demasiado peligrosa, y que por tanto prefiere retirarse a la comodidad de una existencia infantil, donde otros, parejas, amigos, instituciones, tomen decisiones por él. Esta herida en lo masculino genera una profunda ambivalencia. Por un lado, un deseo inconsciente de afirmación, de conquista, de autoexpresión. Por otro, un miedo paralizante a equivocarse, a ser rechazado, a fracasar. De este modo, el hombre oscila entre la grandiosidad fantasiosa y la impotencia real, entre la evasión de las responsabilidades y el anhelo de una vida significativa. Jung insistía en que la confrontación con la sombra es el camino ineludible para la integración de la psique. En este caso, la sombra incluye todos esos aspectos masculinos que han sido reprimidos o no desarrollados. La capacidad de decir no, de poner límites, de sostener proyectos, de tomar decisiones difíciles, de enfrentar la incertidumbre. Pero en lugar de esta confrontación, muchos hombres permanecen atrapados en la comodidad dolorosa de la inacción. Prefieren adaptarse a las expectativas de los demás, postergar indefinidamente sus sueños, evitar los compromisos serios y mantener una fachada de aparente autosuficiencia, mientras en su interior experimentan una profunda inseguridad y vacío. Esta es la tragedia silenciosa del masculino herido, la pérdida de la capacidad de autoafirmarse, de ser sujeto activo en la construcción de su propia existencia. Sin esta fuerza, la vida se convierte en una serie de evasiones y compensaciones, relaciones superficiales, consumo excesivo, adicciones, hiperactividad o, en el extremo opuesto, apatía total. Todo para evitar el enfrentamiento con la responsabilidad de ser uno mismo. Jung afirmaba que la individuación,
Ese proceso de volverse uno mismo, de integrar las polaridades internas, exige la reconciliación con los aspectos reprimidos de la psique. Para el hombre inmaduro, esto significa rescatar y desarrollar su masculino interior, recuperar su espada simbólica y asumir su lugar en el mundo con coraje y dignidad. No se trata de convertirse en un estereotipo rígido de masculinidad, sino de encarnar una presencia firme, capaz de sostener sus decisiones, de proteger lo que es valioso y de enfrentar la vida como un adulto responsable. Este es el gran desafío: dejar de ser un niño que espera que lo salven y transformarse en un hombre que se salva a sí mismo. Y este desafío solo puede ser superado a través del camino de la individuación, ese viaje interior que Jung describió como el más importante de todos. De esto hablaremos a continuación, de cómo este proceso, lejos de ser una teoría abstracta, es la clave concreta para que el hombre recupere su fuerza, su autonomía y su libertad. Carl Jung nos legó una de las ideas más transformadoras de la psicología profunda: la individuación, ese proceso por el cual el ser humano se convierte en quien verdaderamente es, integrando en su conciencia las partes fragmentadas, reprimidas o negadas de su psique. Para el hombre que ha sido moldeado por la ausencia paterna y la sobreprotección materna, este proceso se convierte en una necesidad vital: rescatar y reconstruir la figura del padre interior. La individuación en este contexto comienza con un acto de conciencia: reconocer que la falta de madurez, la dependencia emocional y la inseguridad no son defectos personales, sino síntomas de una estructura psíquica que nunca pudo desarrollarse plenamente. No se trata de culpar a los padres biológicos, sino de asumir la responsabilidad de convertirse en el padre que faltó, en el hombre que no pudo emerger en la infancia. Jung nos enseñó que el inconsciente posee todos los elementos necesarios para la totalidad psíquica. Así como la sombra guarda los aspectos que tememos, también el arquetipo del padre reside en lo profundo de la psique, esperando ser despertado e integrado. Este padre interior no es una figura autoritaria ni represiva. Es sobre todo una fuerza de contención, de dirección y de protección simbólica. Es la voz interna que ofrece guía cuando la vida se torna confusa, que proporciona límites cuando el deseo se vuelve desbordado y que sostiene la perseverancia cuando los obstáculos parecen insuperables. Pero rescatar al padre interior no es una tarea sencilla. Implica, en primer lugar, confrontar la herida de la ausencia, aceptar el dolor de no haber tenido un modelo masculino suficientemente presente o positivo en la infancia. Implica llorar esa carencia, procesarla emocionalmente y luego, con madurez, decidir que no se puede permanecer eternamente esperando que alguien venga a completar ese vacío. Jung hablaba de la necesidad de matar simbólicamente al padre para poder convertirse en uno mismo. En este caso, esa muerte simbólica implica dejar de esperar que el padre externo, real o imaginario, provea lo que el adulto ahora debe generarse a sí mismo: dirección, contención, estructura. El proceso de individuación lleva al hombre a reconfigurar su vida desde dentro, asumiendo compromisos que antes evitaba, tomando decisiones que antes delegaba y enfrentando los miedos que antes esquivaba. No es casual que muchos hombres comiencen este proceso tras experiencias límite: una ruptura amorosa devastadora, la pérdida de un trabajo, una crisis existencial. Estos momentos, aunque dolorosos, abren la posibilidad de una transformación radical. Pero el despertar también puede iniciarse desde la reflexión consciente, al reconocer los patrones repetidos de dependencia, al observar las relaciones insatisfactorias o al notar la incapacidad de sostener proyectos personales con firmeza. El rescate del padre interior se concreta en acciones cotidianas: asumir pequeños compromisos y sostenerlos, decidir con autonomía, aunque haya miedo, poner límites claros en las relaciones, aunque eso implique perder vínculos que antes sostenían la dependencia. Cada una de estas acciones es un paso en el proceso de individuación. Cada decisión tomada con coraje es un ladrillo en la reconstrucción del yo masculino maduro. Así, el hombre comienza a experimentar una transformación profunda, de ser un niño que espera ser protegido, a convertirse en un adulto que se protege a sí mismo, de ser alguien que huye de la responsabilidad, a ser alguien que la abraza como expresión de su libertad. La individuación no es la eliminación de la herida, sino su integración. Aceptar que siempre habrá una parte vulnerable, un niño interno que anhela amor y protección, pero que ahora puede ser acogido por un yo adulto fuerte y consciente. Este es el camino que lleva del sufrimiento a la libertad, de la inmadurez a la autenticidad, de la dependencia a la soberanía interior. Y ahora que hemos recorrido este viaje de comprensión profunda, es momento de concluir con una reflexión que sintetice todo lo aprendido y te invite a dar ese primer, o quizá definitivo, paso hacia tu propia transformación. Llegados hasta aquí, ya no podemos mirar hacia otro lado.
No se trata solo de comprender por qué tantos hombres modernos tienden a no madurar, sino de asumir que este patrón se ha convertido en una cárcel emocional silenciosa, sostenida por dinámicas familiares inconscientes y reforzada por una cultura que muchas veces celebra la evasión y la inmadurez. Pero como enseñó Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hoy has hecho consciente una parte esencial de ese patrón: la ausencia del padre, la sobreprotección materna, la dependencia emocional, la inseguridad y la falta de propósito. La pregunta que ahora se impone no es ¿por qué soy así?, sino ¿qué voy a hacer con esto? Porque tu historia no está escrita en piedra. No eres prisionero de tus heridas. No eres esclavo de tu infancia. Eres un ser humano en proceso, con la posibilidad real de transformar tu dolor en sabiduría y tu dependencia en libertad. Recuerda, no es la ausencia del padre ni la sobrepresencia de la madre lo que determina tu destino, sino tu decisión de integrar esas dinámicas en tu conciencia, de enfrentarlas con madurez y de reconstruir tu propio arquetipo masculino desde dentro. Soltar la ilusión de que otro, una pareja, un amigo, una figura de autoridad va a salvarte es el primer paso hacia la madurez emocional. Entender que nadie va a protegerte de la vida es doloroso, pero también liberador, porque abre la puerta a que tú mismo te conviertas en tu protector, en tu guía, en tu padre interior. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Hoy quizás hayas despertado un poco más. Y ahora te pregunto, ¿vas a seguir esperando que alguien te dé permiso para vivir tu vida? ¿O te atreverás a asumirla plenamente, con toda la responsabilidad, la incertidumbre y la belleza que ello implica? Este no es un camino fácil, pero es sin duda el único camino que te conduce a la libertad madura y a una vida auténtica. Si esta reflexión resonó en ti, si sentiste que puso palabras a algo que llevas tiempo sintiendo pero no sabías cómo expresar, te invito a compartir este video con otros hombres que también puedan estar atrapados en estas dinámicas invisibles, que también necesitan saber que no están solos, que lo que sienten es legítimo y que hay una salida. Y si deseas seguir profundizando en este tipo de reflexiones, suscríbete a este canal. Este es un espacio para quienes buscan más que respuestas rápidas. Es un refugio para quienes quieren reconstruir su libertad interior a través del autoconocimiento. ¿Tú también has confundido apego con amor? ¿Estás viviendo o solo repitiendo patrones inconscientes? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces recuerda, tu sufrimiento puede ser el inicio de tu individuación, tu dolor, el umbral hacia tu libertad, y tu sombra, la semilla de tu luz.